Vamos con las características del posmodernismo. Entonces, por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo el primer párrafo hasta donde dice punto. Por favor, Miguel Ruiz. Ah, no, hasta acá, hasta parodia, Miguel Ruiz, por favor. Yo, profe, Miguel Ruiz. mm, ¿desde dónde? ¿Desde fragmentación? No, mi corazón, desde el acá rechazo hasta... Ok. Rechazo de, rechazo de la verdad absoluta y los grandes relatos. A diferencia de la literatura modernista, el posmodernismo no cree en grandes explicaciones universales o verdades absolutas, como el progreso, la ciencia o la religión. Prefiere explorar las múltiples perspectivas y subjetividades, fragmentación y pastiche. La narrativa postmoderna tiende a ser fragmentada, presentando múltiples voces y estilos. A menudo usa el pastiche, que es la combinación de estilos literarios y géneros diversos, incluyendo la parodia. Muchísimas gracias, Miguel. Sofía, ayúdame, por favor, con las siguientes dos. Metaficción. Muchos textos postmodernos son conscientes de sí mismos y hacen referencia a su propia construcción. Este recurso se llama metaficción y es común en obras que exploran los límites entre la realidad y la ficción. Ironía y parodia. El postmodernismo usa la ironía para cuestionar valores sociales o literarios y a menudo emplea la parodia para subvertir estilos clásicos o tradicionales, sin tomarse demasiado en serio. Muchas gracias. Y por favor, Sofía Lozano, ayúdame con los otros dos que faltan. Incertidumbre y ambigüedad. Las narraciones postmodernas tienden a no ofrecer conclusiones claras, dejando la interpretación abierta al lector. Esta ambigüedad refleja el escepticismo hacia la idea de que exista una verdad única o definitiva. Intertextualidad. Los textos postmodernos hacen referencia a otras obras literarias, películas, música o cultura popular, generando un diálogo entre diferentes textos y tiempos históricos. Muchísimas gracias, chicos. Entonces, cuando hablamos de la literatura posmodernista, tenemos varias cosas que son importantes, ¿listo? Entonces, en la literatura del modernismo, la literatura hace más referencia a la verdad absoluta, es decir, una sola teoría que explica todo en general. Por ejemplo, el hombre evoluciona del mono, ¿sí? Entonces, era solo esa teoría, no se enfocaba en nada más y se quedaba absolutamente ahí, cerrado o sesgado en absolutamente nada más. Sin embargo, en el posmodernismo se empiezan a buscar otras cosas que puedan explicar la misma relación y se empieza a desglosar desde pequeñas partes para llegar hasta lo más grande. ¿Listo? Por eso habla de múltiples perspectivas y de fragmentación y pastiche. Recuerden que pastiche es la combinación de estilos literarios. Dentro de la posmodernidad ya se empieza a generar una combinación, donde ya una obra no es solo dramática, no es solo romántica, no es solo terrorífica, sino que dentro de la misma obra pues se pueden encontrar diferentes géneros literarios y se puede dar énfasis de diferentes maneras a la literatura que se está transmitiendo. ¿Listo? Ya en la posmodernidad empieza a dársele un tema de metaficción a todas esas cosas que ya estaban estipuladas. En el modernismo haberse generado una literatura, digamos que específica, solo enfocada en una cosa, pues en la metaficción se empieza a explorar todo ese tema de dar un poquito más de facultades, de ficticias, de tecnología, de todo esto, para empezar a trascender entre los límites de lo que es real y lo que es ficticio, ¿vale? La ironía y la parodia siempre habían estado en la literatura, siempre han existido, pero durante la época del posmodernismo toma fuerza y protagonismo. ¿Listo? Cuando hablamos de incertidumbre y ambigüedad, podemos decir también que a veces encontramos algunas literaturas al ser un poco ficticias, a estar como más desligadas de la realidad de la ciencia y demás, pues en las que tú puedes darle un doble significado, ¿sí?
o dependiendo del tiempo o el momento en el que se esté leyendo, pues se puede entender de una forma diferente. A eso se refiere incertidumbre y ambigüedad. ¿Listo? Y por último, la intertextualidad, que esa también ha existido siempre, que recuerden que cuando hablamos de intertextualidad estamos hablando de la relación entre los textos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un cuento como La Bella Durmiente, vamos a encontrar un sinfín de, ¿cómo se dice? Bueno, un sinfín de cuentos con características diferentes. Eso se denomina intertextualidad. Tiene el mismo origen, pero se van transformando dependiendo del autor y de la intención que le quiera dar el autor a esa obra. ¿Listo, chiquitos? ¿Hasta ahí algún aporte, algún comentario, algo que quieran decir? Samuel, ¿tienes algo que decir? Emily, No, ¿tienes profe. algo que decir? No, profe, es que quería leer. Ah, ok, listo. Listo, chiquitos. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Listo. Entonces, ahorita me hacían una pregunta y es, profe, entonces, ¿cuál es la gran característica de la literatura moderna y de la literatura posmoderna? Entonces, hermosos, básicamente cuando hablamos de la literatura moderna y la literatura posmoderna, podemos decir que la gran característica de la literatura moderna es que se enfocó en la realización de escritos de ciencia, ¿listo? Y tecnología, de todo lo que se estaba descubriendo, ¿listo? Tenía la influencia de la revolución industrial, de la innovación y básicamente la literatura se enfocaba en eso, ¿listo? En ciencia, tecnología e innovación, ¿vale? La literatura del modernismo era más razonamiento. Pero ya cuando viene la literatura del posmodernismo, digamos que la palabra que la define es variedad o intertextualidad. Es donde ya las personas empiezan entonces a tomar un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá y empiezan a generar un montón de literatura que es totalmente diversa. Ya no tiene un enfoque en la ciencia, ya no tiene un enfoque en la religión, ya no tiene un enfoque en lo que está sucediendo en la historia, sino que es totalmente diversa. ¿Listo? Entonces, la característica principal del modernismo es ciencia y la del posmodernismo es, se me olvidó, variedad. ¿Listo, hermosos? Para que lo tengan ahí presente. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún comentario, algún aporte? ¿Nada? Listo, chiquitos. Entonces, por temas de tiempo, hermosos, cada uno va a hacer su propia idea fundacional y la escriba ahí en su cuadernito. ¿Listo? Por temas de tiempo. Nos vamos a tomar el otro receso, chiquitos. Nos vamos a tomar el otro receso. Entonces, por favor, volvemos a las 10 y, perdón, 11:05 nuevamente aquí conectados. ¿Vale, hermosos? Entonces, para que por favor vayan y tomen agüita, 11:05 nuevamente. Ya nos vemos.